Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal ecuatoriana. Y como ya sabemos, la negra noche sigue siendo más negra que nunca y esto se ha visto más oscurecida con la presencia de Juan Guaidó en Ecuador. ¿Y por qué Juan Guaidó ha oscurecido más la noche neoliberal ecuatoriana? Porque Juan Guaidó es el presidente del Congreso de Venezuela y se autoproclamó presidente. Cuando alguien se autoproclama presidente, simplemente es que se declara dictador. No existe la posibilidad de que alguien se autoproclame presidente aunque sea temporal. Todo individuo que se autoproclama presidente es un dictador. Lo mismo que un rey que se autocorona es un rey absolutista, o un presidente que se autoproclama dictador es dictador. Un individuo que se autoproclama presidente es un dictador. Es simple. Bien, pero que Juan Guaidó tenía toda la razón para hacerlo, su pueblo estaba fregado, las cosas estaban mal, es verdad. Esto nos lleva en este momento a una crítica de lo que está pasando. Tenemos Maduro, tenemos al frente de Maduro Juan Guaidó. Tenemos por el otro lado Correa, Lula y Cristina Fernández. Y tenemos por el otro lado Moreno, el Grupo de Lima y Donald Trump. ¿Qué es lo que persigue Maduro? Maduro lo que está tratando de hacer es, sobre todo, salir de una crisis. Esta crisis, que era una crisis económica, se ha convertido ahora en una crisis humanitaria por el fenómeno migratorio. Muchos venezolanos han tenido que salir de su país porque su salario no les permite comprar lo suficiente ni lo mínimo para vivir. A su vez, los bajos salarios han llevado a la quiebra a empresas porque no pueden vender lo que producen. El círculo inflacionario se ha traducido en bajos salarios, baja capacidad de compra, quiebra, y ahí comienza todo el círculo a dar y dar vueltas hasta llegar a una crisis humanitaria. Se llama crisis humanitaria porque ya la gente migra de un país, tiene que abandonarlo y sale a buscar la peor de las suertes fuera de su país, o la mejor de las suertes, porque en su país ya no se puede estar peor. Evidentemente ese es el gran problema al que tenemos y al que se enfrenta Maduro. Pero ¿cómo se genera esta crisis? Esta crisis se genera básicamente cuando Obama declara que Venezuela es un enemigo de los Estados Unidos. A partir de ese momento, Venezuela ve un hostigamiento y reacciona tratando de encontrar cuáles podrían ser los aliados dentro de ese país de Estados Unidos que le declara su enemigo. Y comienza a hostigar a los individuos que podrían o que pueden tener el control del aparato productivo, de las importaciones, porque es un país que vive básicamente de las importaciones, y se abastece del extranjero. En esta situación se pretende que los militares controlen empresas públicas y privadas. No lo saben hacer, la cosa va mal, no era ese su trabajo, no estaban preparados para ello. Esto degenera y finalmente pide apoyo a China y Rusia para salvaguardar su economía, garantizándoles abastecimiento de petróleo, abastecimiento de minerales. China y Rusia ponen su dinero
Y en este momento el gran problema que tiene es, que tienen todos los venezolanos, es que si Estados Unidos entra, van a querer quitarle lo que es de China y Rusia. Y ese es el problema. China y Rusia ya compraron. Venezuela lo que está haciendo es pagando. Y ante esta situación, el confrontamiento entre Estados Unidos, China y Rusia es el panorama más cercano que tiene Venezuela. Un enfrentamiento que ya ha empezado en las Naciones Unidas. China y Rusia defendiendo a Maduro, Estados Unidos atacándolo. Entra aquí Juan Guaidó, se proclama autopresidente, pero es un individuo que propone algo que es inaceptable para el resto de sus aliados que le respaldan. Propone una invasión militar por parte de Estados Unidos, que es para lo cual Estados Unidos le formó, porque él fue formado en Estados Unidos y se dice que fue inclusive formado para ser un individuo que iba a ser la oposición de Chávez, porque se fue a formar en Estados Unidos en el 2007. Allá es indoctrinado y regresa con los recursos, las relaciones y todo, para empezar todo lo que es este movimiento de reacción contra el chavismo. Por otro lado tenemos la situación de Lenín Moreno y Trump. Lenín Moreno, presidente de Ecuador, está en su peor momento, tanto física como administrativamente. Sus condiciones físicas ya no le permiten, tiene que delegar el poder a otras 4 personas, tiene una junta de gobierno alrededor de él, ya no puede gobernar, solo trabaja 2 horas diarias, que es motivo y causal para una destitución, pero nadie lo quiere aceptar. En segundo lugar, para sostenerse en el poder, se arrima a los Estados Unidos, a Donald Trump, le ofrece la administración del ejército ecuatoriano, entonces cada 15 días vienen oficiales norteamericanos acá y le ayudan al ejército ecuatoriano en su denominada lucha contra la guerrilla, contra el remanente de la guerrilla en la frontera norte y contra el narcotráfico. Entonces, con ese pretexto, bajo el paraguas norteamericano se encuentra el ejército ecuatoriano. Para sostenerse también se une al Grupo de Lima y ataca a Maduro. Pero no solamente que ataca a Maduro, sino que ataca al socialismo del siglo XXI, al que lo desacredita, siendo él parte de aquel socialismo del siglo XXI durante 10 años. Y solamente lleva 2 años, va a cumplir recién año y 20 meses, en que ha dejado de ser parte del socialismo del siglo XXI. Antes fue un individuo que se benefició del socialismo del siglo XXI, pero se enfrenta a un gran problema. Se le han descubierto que él, que era el adalid de la anticorrupción, y gritaba a voz en cuello, justificaba cualquier cosa que justifica CNN contra Maduro, y de paso contra todos los presidentes latinoamericanos donde existen focos migratorios de los Estados Unidos, de que es por corrupción. Trump también señala que es la corrupción de los presidentes la causa de la migración a los Estados Unidos. Él se acerca y dice: yo soy absolutamente limpio, no tengo pecados, y resulta que sí tiene pecados, y tiene más pecados que el individuo al que le tienen en la cárcel, que es su vicepresidente, Jorge Glass. Y eso le ha llevado a una situación complicadísima, para lo cual invita a Juan Guaidó, con el fin de demostrar que el socialismo del siglo XXI es la peor opción, y que lo peor que puede suceder es que retorne Rafael Correa. Para eso, la situación se le complica porque las pruebas son evidentes, va a ser llamado por la Fiscalía, va a ser llamado por el Congreso, y no sabemos, cómo tiene una cooptación de todos los poderes, el poder judicial, el poder legislativo, el poder electoral, inclusive está haciendo una ya elección que está completamente irregular, de la cual estamos solamente a 3 semanas, pues la situación se le complica, se le está saliendo de las manos, y Donald Trump tiene la misma dificultad. En Estados Unidos su abogado le denuncia y lo revela como ha sido lo que ha sido. Ha sido un individuo que no pagaba impuestos,
usaba mujeres, traicionaba a su propia mujer, usaba a la gente, mentía, inflaba su fortuna cuando le tocaba salir en la revista Forbes, bajaba cuando tenía que pagar impuestos, sabía de noticias contra Hillary Clinton y las utilizó para ganar las elecciones, y todas las elecciones fueron dudosamente ganadas. Hay una trama en que está implicado Rusia. Bueno, todo este problema le tiene a él también en la picota. Los dos, el objetivo fundamental de los dos no es ayudarle a Juan Guaidó, ni tampoco ayudar a resolver el problema de Venezuela. El problema de los dos es cómo nos sostenemos en el poder, porque estamos ya con una pierna afuera. El siguiente problema que se presenta es el problema de Correa. Junto con Correa también está Lula, también está Cristina Fernández, que son parte de ese movimiento del socialismo del siglo XXI, donde Evo Morales es el único que se mantiene en Sudamérica y Ortega es el único que se mantiene en Centroamérica. Ante esta situación, la imagen es la persecución. Se ha perseguido con éxito a Lula, se lo tiene en la cárcel. Esta semana se murió su nieto, le permitieron salir. Fue a llorar delante de un montón de soldados que lo vigilaban y de un montón de partidarios. La gente realmente lo quiere más que al presidente que está ahora en el poder. Tenemos a Cristina Fernández, que tratan de evitar que por todos los medios ella llegue a ser candidata porque va a ganar. En toda la historia de Argentina, siempre Argentina tuvo más deudas que capacidad de pago. Siempre ha sido un país endeudado. Y eso le hace tan susceptible. Pero con Cristina Fernández fue la única época en toda la historia de Argentina que Argentina tuvo superávit. Y le fue muy bien. Y no tuvo deudas. Y salió de todos los problemas económicos. Por supuesto, la que tiene para ganar es Cristina Fernández. Y estamos a vísperas de las elecciones. Y Macri y su gente está prácticamente en la picota. Por supuesto, aquí Rafael Correa, si le pusieran en unas elecciones, ganaría. El secreto es, y el mecanismo es, buscarle y acusarle de todo. Tiene 20 juicios de acusaciones infundadas, no probadas y todo. El asunto es que si le llega lo van a meter a la cárcel. Esa es la intimidación con la que persiguen a él. Entonces, la situación muy clara es, ¿qué va a pasar? Bueno, Rafael Correa ha logrado meterse gracias a la lista 5 y ahora es el factor sorpresa en esta elección. Nadie puede prever lo que va a pasar. Lo que sí se puede prever, y es lo que nosotros recomendamos, es que donde no haya lista 5, usted vote nulo. Porque si logramos, por ejemplo, que el Consejo de Participación Ciudadana sea nulo, eliminamos el Consejo de Participación Ciudadana ya. Sabemos que el voto nulo ganó sobre el Consejo de Participación Ciudadana y ese instrumento que ha sido el instrumento mediante el cual Lenín Moreno ha hecho lo que le ha dado la gana. Se ha apropiado del Consejo Electoral, de la Corte Suprema, del Consejo de Garantías Constitucionales, de los órganos de control. Eso, si vota usted nulo entre esos 43 candidatos, ¿qué es lo que va a conseguir? Simplemente que si gana el voto nulo no tiene por qué existir el Consejo de Participación Ciudadana. Punto, se acabó. Y con eso hemos ganado todos. Y es el primer paso para el siguiente evidente fenómeno que va a suceder. ¿Cuál es el siguiente? Se viene pues una posible destitución de Lenín Moreno, como es una posible destitución de Donald Trump. Las dos están en la picota, están ahí, a punto de morir. Se acaba su gobierno. Y esa es la situación en que estamos viviendo. Tenemos unas elecciones al frente donde lo más recomendable es no votar nunca por el partido Alianza País, porque Alianza País, aunque tenga buenos candidatos, aunque le parezca, son candidatos traidores, son pendepatrias, son lentejeros. Aunque parezcan buenas gentes, aunque parezca que se han desempeñado bien, como el alcalde de Esmeraldas. No, señor, vote tache, no vote por ese señor. Entonces, ¿qué? En estas elecciones el objetivo fundamental es que pierda las elecciones Alianza País, porque si Alianza País pierde las elecciones, entonces, al verse débil el partido político de Alianza País está diciendo a todo el mundo que Lenín Moreno es débil políticamente, pero además ya nadie le va a querer apoyar dentro de la Asamblea Nacional Constituyente, porque ya tiene pruebas de que hay corrupción
que su familia está metida en estos líos de empresas offshore, de manejo, de recoger sobornos y de distribuir sobornos. Por esa misma causa, y sin tener pruebas, le metieron al vicepresidente, Jorge Glass. Entonces, con la misma vara que mides serás medido, punto. Y tiene muy pocas posibilidades de que salga bien. Y ningún partido va a querer embarrarse para las próximas elecciones defendiéndolo a Lenín Moreno. Ninguno. Ninguno. Entonces él prácticamente ya está en la cuerda floja. Con este nos despedimos y esperamos que ustedes reaccionen y piensen en estas próximas elecciones cuál es el rol que va a cumplir su voto. Gracias.